Y esto va a ser un poco extraño, pero si escucháis el episodio original me vais a escuchar hablando en inglés o intentándolo por lo menos. Y es verdad que hoy es un día muy especial porque tenemos algunas invitadas que son maravillosas y como decía en el original, creo que la experiencia va a ser muy interesante y muy divertida. La verdad que nos divertimos mucho grabándola y espero que sea de vuestro agrado y que este experimento un poco pues haya salido bien. Por tanto, quiero empezar como siempre agradeciendo a toda la gente que nos apoya, que nos sigue todas las semanas, que ya estamos más o menos en una tasa de como 2.000 reproducciones mensuales y es verdad que no paramos de crecer, así que muchas gracias de verdad. Ahora estamos intentando darle un empujoncillo al canal de YouTube. De hecho, esta entrevista saldrá la versión original con subtítulos tanto en español como en inglés en el canal de YouTube de la Fundación. Y espero que, bueno, que todo el material que vayamos colgando, tenemos un montón de cursos grabados que no habían sido colgados hasta ahora, tenemos un montón de material que vamos a intentar ir subiendo poco a poco de forma gratuita para que todo el mundo lo pueda escuchar. Y bueno, ahora ya aquí planteábamos un poco la pregunta del millón, porque hemos decidido grabar algo en inglés. Bueno, creo que la explicación está clara. Hace unas semanillas tuve el placer de grabar un episodio sobre la revisión de un metaanálisis que publicó Ana Tevelde y sus colaboradores, que creo que se ha hecho muy famoso, con el título Neurodevelopmental Therapy for Cerebral Palsy, a metaanálisis, que básicamente era algo así como terapias del neurodesarrollo, parálisis cerebral, un metaanálisis. Las conclusiones de este trabajo pues, fueron muy revolucionarias y muy interesantes porque básicamente concluían que era necesario eliminar este tipo de terapias, las terapias del neurodesarrollo, en el arsenal terapéutico y en la formación que estábamos haciendo en parálisis cerebral, ¿no? Además, en el metaanálisis, las autoras, intentando, como veremos más tarde, como profundizar y abarcar todas las publicaciones que tuvieran cosas en común, pues no diferencian dentro de ese metaanálisis entre la NDT, que llaman ellas, que es la Neurodevelopmental Therapy, y el propio concepto BOBAT. Por tanto, las conclusiones pues, fueron todavía más una bomba más fuerte, pues porque, como sabéis, el concepto BOBAT es todavía en España una de las formas más frecuentes de abordaje en este tipo de patologías, ¿no? Bueno, en el episodio anterior, pues si lo escucháis, que yo os lo recomiendo mucho, tuvimos la intervención de Lourdes Macías, que está esta tarde también aquí con nosotros, es presidenta honorífica de la Sociedad Española de Fisioterapia Pediátrica, de la SEFIP. Tenéis también los enlaces para poder participar en la SEFIP en la descripción del podcast anterior. Y bueno, Lourdes pues, nos dio, como siempre, una clase maestra, magistral, sobre la necesidad de actualizar nuestro punto de vista como profesionales de la salud y quitarnos de en medio todas esas prácticas que no están basadas en la evidencia científica. No, como era de esperar, pues bueno, el capítulo ha sido un éxito, el capítulo más escuchado en 2022. En el momento en que grabamos esto había más de 3.000 escuchas, entre escuchas y visiones, en 5 semanas y un montón de comentarios positivos en redes sociales. Así que, bueno, nos planteamos un poco la necesidad de ir un poquito más, de profundizar en la materia y tener una conversación con la persona que mejor sabe de las implicaciones de este metaanálisis. Y bueno, como ya dijimos en el capítulo anterior, y vuelvo a repetir, BOBAT o la NDT son, bueno, pues en nuestro medio no hay fisioterapeuta que no sepa lo que es, se dedique o no se dedique a tratar con personas con parálisis cerebral en España, ¿no? Así que también por estas implicaciones hubo como algunas críticas, no tardaron en llegar y se quejaron mucho de que este estudio tenía algunas limitaciones. Algunas limitaciones que veremos más tarde, como bueno, que no se había escogido bien la muestra, que no se estaba bien informado de la definición contemporánea de lo que era la NDT, más tarde las trataremos, ¿no? Pero al final, la realidad es que la gente que participamos en el podcast, tanto los que trabajan más en infantil como yo, que estaba un poco de moderador, pues estamos bastante de acuerdo con las conclusiones de Ana. Así que dijimos, bueno, pues vamos a ver si podemos hablar con ella directamente sobre estas limitaciones. Y así ha surgido este intento de hacer este capítulo, que es muy especial pues, por las implicaciones que tiene, por el idioma y por la traducción, etcétera, etcétera. Así que voy a presentaros a mi invitada esta tarde, Lourdes Macías y Elena Contel, que son de la SEFIP, como ya os digo, de la Sociedad Española de Fisioterapia Pediátrica. Yo ya conozco a Lourdes del episodio anterior
Pero es un placer conocerte, Elena. Muchas gracias por estar aquí esta noche. Te quiero preguntar cómo estás y que nos cuentes un poquillo, pues, quién eres, dónde trabajas, qué haces aquí, en fin, que nos cuentes un poquillo sobre ti porque espero que no sea la última vez que te escuchemos en este podcast. Gracias, Juan. Y la verdad es que estoy muy bien, es un placer estar aquí. Ya escuché el capítulo anterior, me pareció una auténtica pasada. Eh, Además, iba escuchándolo por la calle y diciendo, sí, es que claro, es que, hombre, es que cómo no va a ser. Así que nada, bueno, yo soy fisioterapia especializada en pediatría, me gradué en 2015 e hice el máster al año siguiente y de hecho es el máster de la Universidad Internacional de Cataluña que lleva Lourdes, así que la verdad es que ya desde entonces ha sido una de mis mentoras y yo sigo aprendiendo un montón de ella, así que también me parece un honor estar aquí compartiendo sala con Lourdes y por supuesto con Ana. Ahora mismo yo soy de Valencia y ahora mismo vivo en Glasgow, en Escocia. Desde hace 2 años trabajo en un colegio de educación especial, principalmente mis alumnos son adolescentes ahora, pero también me interesa bastante la intervención temprana, especialmente todo lo que tenga que ver con la movilidad temprana, con pues, andadores de todo tipo, el llamado Power Mobility o sillas eléctricas y toda esta familia de diferentes dispositivos eléctricos que va surgiendo ahora. Así que nada, gracias por tenerme y es todo un placer. Pues muchas gracias a ti. La verdad que yo estoy encantado porque además esta noche nos va a hacer falta el inglés y sobre todo vamos a presentar a Lourdes, que ya yo quiero que se sienta aquí como en su casa porque es verdad que en el capítulo anterior estuvimos muy a gustito y ya está, Lourdes, tú aquí ya esto como si fuera tu casa. Así que, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos un poquillo, ¿te apetece la entrevista o no? Yo creo que te gusta el tema, ¿no? Pues sí, me gusta mucho, Juan, porque es terminar este episodio con la autora del metaanálisis que ha tenido la voluntad y, pues bueno, de escribirte, de acceder a hacer este podcast y creo que vamos a aprender mucho de ella, ampliando, bueno, lo que de ella nos puede decir y seguro que todos aprendemos y la verdad que muy contenta de poder estar aquí otra vez con vosotros. Sí, porque Ana, como comentaba yo en el capítulo en inglés, es como una especie de heroína, porque ha plasmado en el metaanálisis lo que muchos llevamos ya muchos años pensando, incluso debatiendo con muchos de nuestros colegas. Todos sabemos que el concepto BABA o la NDT, aunque aquí en España es cierto que el término NDT se utiliza muy poquito, NDT, la terapia de neurodesarrollo, pues prácticamente es más desconocida. Pero bueno, BOBAT, el concepto BOBAT es la forma más frecuente de trabajo con población con patología neurológica. Por tanto, creo que es un tema muy interesante y que además las nuevas generaciones de fisioterapeutas que están terminando o que han terminado hace poco, pues tienen que actualizarse, tienen que dejar de estar anclados en el pasado y tienen que conocer cuáles son las fortalezas y las debilidades de este tipo de enfoque. Por tanto, yo creo que bueno, ya vimos en el capítulo anterior, cuando hicimos el análisis o revisamos el metaanálisis, pues que había muchas cosas que eran muy interesantes, que eran muy aplicables a clínica y creo que esta tarde con Ana, pues bueno, vamos a poder profundizar mucho más y ver ese tipo de limitaciones y realmente que ella, pues que es la que más sabe del trabajo, nos explique qué ha pasado por ahí. Así que sin más preámbulos, en España son las 10 de la noche, creo que en Australia son las 8 de la mañana, si no estoy equivocado. Buenas noches, Ana, y buenos días también. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días y buenas noches a todos. Es un placer estar aquí y tener esta charla con vosotros. Es genial escuchar algunas de las cosas que estás diciendo. Sí, mi nombre es Ana Tevelde, soy fisioterapeuta de formación. He sido fisioterapeuta durante 18 años y en los últimos 14 he trabajado con niños con parálisis cerebral infantil, tanto en el extranjero, en Bangladesh, como en Australia, en la Cerebral Palsy Alliance, y en los últimos 4 años he empezado a compaginar la clínica con la investigación, por lo que acabo de terminar mi doctorado. Me gradué hace 3 días. Vaya, enhorabuena. Oh, muchas gracias.
Entonces soy a la vez clínica y ahora investigadora aprendiendo. Y sí, es muy emocionante estar aquí y hablaros sobre mi trabajo. Bueno, no sé si alguna vez has estado en España, pero sí tengo que decirte que tu trabajo está teniendo un impacto grandísimo aquí. Así que lo mismo es una buena oportunidad para ir planeando un viajecito. Yo creo que no está tan lejos y hacernos una visitilla, ¿no? Me encanta España. Estuve hace muchos años, sí, hice el Camino de Santiago hace un montón de tiempo, sí, pero es un país precioso, eso seguro. Bueno, siempre puedes volver y tomarte unas cervecillas con nosotros y echar un buen rato, que siempre viene bien. Bueno, si os parece, vamos a pasar a la entrevista. Yo le dejé unas preguntas a Ana, porque ya sabéis que, bueno, que la primera vez que hago una entrevista en inglés y no quería que fuera un desastre, pero sí me gustaría que esto fuera un poquito libre, es decir, que no estuvierais, no sintierais atada al guión, ni mucho menos, y que tanto Lourdes como Ana como Elena podáis intercambiar opiniones, porque vosotras sois las que trabajáis en infantil. Yo es verdad que me dedico principalmente al mundo de los adultos, tengo solo 6 o 7 años de experiencia en infantil, así que bueno, yo creo que vosotras, grandes 3 mujeres, sois las auténticas protagonistas de esta tarde y que sería interesantísimo que pudierais charlar entre vosotras y compartir vuestras experiencias y bueno, y todo lo que sabéis del tema. Si te parece, Ana, vamos a empezar un poco contando cómo llegó la parálisis cerebral a tu vida, cómo entraste en contacto con la neurofisioterapia en general y con la parálisis cerebral infantil en particular. No sé si fue siempre lo tuviste muy claro o si hubo algún momento durante la carrera en que te diste cuenta que era lo que te querías dedicar. No sé si se te daban bien las asignaturas que tenían que ver con neuro cuando estabas en tu formación. En fin, cuéntanos un poquito cómo llegó el mundo de la PCI a tu vida. Sí, bueno, durante la universidad siempre me interesó la pediatría y trabajé muy duro para sacar buenas notas, así que siempre me interesó. Pero en realidad en la universidad la fisioterapia neurológica me resultó bastante difícil de entender y no siempre la disfruté. Era una de mis peores asignaturas, pero una vez empecé a trabajar, me mudé a un pequeño pueblo y empecé con esta organización, la Cerebral Palsy Alliance, y una vez empecé a practicar la fisio en la vida real y a ver niños con parálisis cerebral y otros trastornos neurológicos, todo empezó a tener mucho más sentido y empecé a disfrutarlo verdaderamente. Además, hay mucho que saber, es un campo que está cambiando muy rápidamente y en el que estamos trabajando muy intensamente para intentar entender tanto la fisioterapia neurológica como la PCI, y eso realmente me atrajo porque tratábamos de marcar la diferencia en la vida de los niños y en las personas. Trabajábamos muy duro para comprender de mejor forma en qué intervenir. Yo también trabajo en diagnóstico temprano, así que traté a muchas personas y pude ver el impacto que estaba teniendo en su vida, en la de los niños y en la de las familias. Por eso me interesaba tanto y también, ya sabes, todos los padres venían y me preguntaban qué puedo hacer mejor por mi hijo o qué le está pasando a mi hijo. Y eso realmente me llevó al trabajo de investigación que hago ahora también. Así que fue así. Fíjate que me llama la atención porque en el último programa en el que hicimos la revisión del metaanálisis lo hablaba también con Lourdes, ¿no? Como muchas veces los padres se acercaban a ella y le preguntaban, pues mira, están haciendo esto con mis chiquillos, ¿tú crees que es lo mejor que se puede hacer? ¿Crees que hay alguna opción? ¿Crees que vale la pena el dinero que me estoy gastando en este tipo de terapia? ¿Hay alguna terapia que sea más efectiva que otra? En fin, todas estas incertidumbres que tienen los padres y las madres cuando tienen que acercarse a un mundo que desconocen completamente por completa necesidad, ¿no? Que es, pues bueno, tener un chiquillo que tiene este tipo de problemas. Entonces me parece curiosísimo que dos personas en dos países tan distantes y con tanto tiempo de diferencia, ¿no? En cuanto a experiencia clínica, incluso a edad, pues hayáis manifestado lo mismo. Yo creo, Lourdes, que no sé qué te parece a ti, pero que creo que es muy interesante y que habla de que realmente, pues aquí y allí pasa lo mismo un poco, ¿no?
Creo que es no solo el dinero, sino también el tiempo, la energía de las personas, el tiempo que los niños podrían estar jugando con sus amigos y haciendo otras cosas que no son terapia. La vida, el tiempo de los niños, su energía, también el dinero es importante, sí. Ana, cuéntanos un poquito de la Cerebral Palsy Alliance, porque aquí no tenemos ni idea de lo que es verdad que no la conocemos mucho, y me gustaría saber si, bueno, pues si solo tenéis labor investigadora, si hay también labor clínica, si tú estás trabajando allí simplemente pues haciendo investigación o también ves pacientes, cuáles son vuestros proyectos futuros de investigación. Bueno, cuéntame un poquillo de la labor que lleváis a cabo, porque creo que puede ser muy interesante y que realmente para nosotros es una entidad muy desconocida esta asociación, si te apetece. Gracias. Sí, la Cerebral Palsy Alliance es una organización australiana. Tiene como unos 85 años y de hecho la iniciaron padres de niños con parálisis cerebral infantil. La madre fue a la radio y dijo, soy madre, tengo este niño. ¿Hay alguien más ahí como yo? Por favor, venid. Y así empezó todo y realmente es muy importante para nuestra identidad que trabajamos impulsados por padres y personas con parálisis cerebral infantil. Y es una gran organización. El enfoque principal es posibilitar dar servicios de calidad, como por ejemplo fisioterapia, terapia ocupacional, logopedia. Ahí es donde empecé yo a trabajar, pero también hacemos trabajo de investigación. Ahora trabajo en el Instituto de Investigación de esta organización y nuestro objetivo es hacer trabajos de calidad, principalmente en parálisis cerebral, pero también asesoramos y luchamos por el cambio político, tratando de hacer una gran transformación, no solo en el pensamiento de los terapeutas, sino a nivel gubernamental, para marcar la diferencia en la vida de las personas con parálisis cerebral. Ana, quería preguntarte también por el estado de la fisioterapia pediátrica allí en Australia, porque aquí en España, pues bueno, lógicamente tú estudias fisioterapia en la universidad y sales con tu grado, pero no existe ninguna especialidad, es decir, tú aquí no eres ni fisioterapeuta neurológico, ni pediátrico, ni nada, es decir, tú sales de la carrera, eres un fisioterapeuta raso, como decimos aquí, y luego pues ya te vas haciendo tus cursos de posgrado, vas por ahí haciendo métodos, técnicas, etcétera, y bueno, y también con lo que aprendes en el trabajo, pues poco a poco te vas como especializando entre comillas. Pero no sé si así en Australia ocurre lo mismo, si realmente tenéis especialidades o ocurre como aquí en España, que bueno, que sales siendo fisioterapeuta general y ya está. Creo que parece bastante similar. En Australia, obviamente, estudiamos fisioterapia en la universidad. La parte de fisioterapia pediátrica es muy pequeña. Tuve una pequeña asignatura y depende mucho de la universidad a la que asistas, como decía Lourdes antes. Depende tanto de la universidad a la que vayas como de la orientación que le des a tu formación. Yo estudié en la Universidad de Sydney. Hicieron mucho énfasis en la formación de aprendizaje motor. De hecho, muchos de los profesores de mi universidad hicieron los primeros estudios en aprendizaje y en entrenamiento motor. Así que esa fue mi orientación, pero en otras universidades la formación es diferente. Entonces, vas a la universidad y luego dependes de lo que vayas aprendiendo en el trabajo. Yo aprendí trabajando, sobre todo. Las universidades imparten algunos cursos cortos en pediatría. También tenemos una sociedad de NDT Bobat en Australia, pero ellos imparten formaciones, creo que es similar en todo el mundo. Sé que hay diferencias entre NDT y Bobat en diferentes lugares, pero imparten extensos cursos, por lo que hay personas en Australia que están formadas en este método. Y también tenemos la Asociación Australiana de Fisioterapia. No estoy segura si es similar a vuestra Sociedad Española de Fisioterapia Pediátrica, pero es para todos los fisioterapeutas y tiene una pequeña especialización en fisioterapia pediátrica, por lo que hacen también cursos, pero en la Cerebral Palsy Alliance
También tienen un servicio de formación que es muy específico de parálisis cerebral. Resumiendo, dependemos de las universidades, pero también de otras organizaciones para formarnos y capacitarnos en el trabajo. Y luego cursos específicos en diferentes tipos de intervenciones en las que te vas formando. Bueno, aquí en España ocurre más o menos lo mismo. Ya está, terminas la carrera, eres fisioterapeuta general y luego pues te dedicas, como yo digo, a comprar distintos tipos de métodos, de conceptos, a hacer formaciones, todas pues bueno, pasando por caja antes. Y yo siempre he estado un poco en contra de todo esto porque, bueno, cada uno de los métodos parece que tienen como una línea propia de contenido y luego tú te tienes que esforzar como en intentar darle un sentido personal a todo lo que estás aprendiendo. Porque, bueno, hay algunas excepciones. Por ejemplo, Lourdes tiene un máster en el que, bueno, no se basan tanto en los métodos, en uno u otro, sino que intentan darle un poquito más una línea, pues eso, un hilo conductor que le llamamos nosotros, ¿no? Pero bueno, esto no es lo más frecuente. Lo más frecuente es, pues bueno, ya está, que vas haciendo, yo siempre digo que esto es como el fisioterapeuta modular, ¿no? Que empiezas como fisio y luego ya pues te vas comprando Bobas, te vas comprando Perfetti, te vas comprando Brustro, Le Metallé, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que eso al final es un gran problema para la formación con la que contamos porque muchas veces nos centramos en los métodos, en los conceptos que hemos aprendido y nos olvidamos un poquito de las bases comunes de neurofisiología y bueno, como que nos dejamos llevar un poco por esas formaciones que nos han costado tanto dinero y que bueno, que al final pues cada una de ellas sigue sus propias lógicas. Te pregunto también, te hago esta pregunta porque una de las principales críticas que el metaanálisis ha tenido en la revista de Pediatrics, principalmente en la web, es que había un sesgo importante porque tu conocimiento sobre la NDT, sobre el concepto Bobat o sobre lo que ellos llaman la Contemporary NDT, como que no está actualizado, ¿no? Entonces ellos dicen que tu conocimiento es bastante limitado, que mezcla el NDT, que mezcla el concepto Bobat, que mezcla adultos, infantil, en fin, luego eso lo veremos un poquito más. Pero, para empezar, quería preguntarte ¿cuándo fue la última vez que estuviste en contacto con estos métodos en concreto, con la NDT y con Bobat? Quiero decir, como alumna, ¿no? ¿Qué opinión te merecen estas formaciones? Y, bueno, un poco saber cuál es tu grado de conocimiento o de actualización bueno, en los principios contemporáneos y en la evolución que ha tenido el concepto a lo largo de todo este tiempo. Sí, como decía antes, mi formación universitaria se centró mucho en el aprendizaje y entrenamiento motor. En ese momento nos dieron conceptos para que entendiéramos lo que la NDT y Bobat han aportado históricamente. Y ese fue hace mucho tiempo y creo que también en nuestra práctica clínica todavía estamos trabajando mucho con otros clínicos en nuestro día a día hablando de cómo funcionan la NDT y Bobat y probablemente yo tenga un punto de vista más clínico desarrollado por mis colegas con los que he tenido la oportunidad de... Y sí, ese ha sido mi principal contacto en estos métodos. No he hecho un curso completo de Bobat ni un curso de capacitación en NDT. Creo que en parte esto también es porque cuando empecé a trabajar en parálisis cerebral y veía cómo se usaba la NDT, yo siempre trabajé en la Cerebral Palsy Alliance y nuestra formación fue diferente y usábamos algunos métodos alternativos de lo que hablaré después que son más efectivos que la NDT. Así que me formé en esas técnicas alternativas, pero sabemos que Bobat es muy habitual y mucha gente lo usa. Entonces, obviamente, todos estamos en contacto con él en la práctica clínica, así que queremos atender cómo lograr que los clínicos dispongan de enfoques alternativos para trabajar. Yeah. Ana, quería preguntarte también por algo que ocurre aquí en España, que es un fenómeno un poco raro. No sé si allí en Australia ocurrirá lo mismo. Y es que cuando uno va a este tipo de formaciones, ¿no? En este tipo de conceptos, de métodos, pues como los que estamos hablando durante la tarde, parece que es como que toma la identidad del concepto, ¿no? E incluso
en la página web, cuando te publicitas o cuando vas por ahí a cursos, a congresos, ¿no? Y te tienen que presentar y muchas veces uno dice cómo quiere que lo presenten, pues parece que ya dejas de ser como fisioterapeuta y pasas a ser terapeuta, pues Bob, Perfetti, Le Metallé, me da igual, ¿no? Es como si la identidad del concepto te engullera de alguna manera, ¿no? Y pasaras a formar parte de ti como profesional, incluso llegando a hablar en primera persona, ¿no? En plan, no, yo soy Juan Anaya y soy tutor del método no sé cuánto, o soy terapeuta no sé qué, ¿no? En vez de presentarme como fisioterapeuta muchas veces, ¿no? Entonces, no sé si en Australia ocurre esto que pasa aquí y se produce ese tipo de identificación entre el profesional y los métodos que ha estudiado. Y bueno, no sé si me entiendes más o menos lo que te quiero decir, pero que es un fenómeno que a mí me parece muy curioso. Sí, entiendo exactamente lo que quieres decir. Creo que en algunos casos sí, el que la gente se matricula en cursos muy largos y detallados, en los que la gente se forma, como dices, y lleva mucho tiempo formarse en ese método. Entonces, algunas personas dicen, tengo formación en FOBA y te cuentan que han hecho ese curso o el otro o el método. Tal vez sea en Australia un poco menos identitario, pero creo que seguramente, como me gustaría tratar más adelante, pero probablemente sea un poco diferente a lo que cuenta, pero estos métodos se usan y explican la facilitación para que el input sea correcto, para intentar guiar la forma en la que el niño se mueve, pero creo que probablemente esté en el repertorio de muchos clínicos. Entonces, cuando estás intentando enseñarle a un niño cómo sentarse, es posible que las manos vayan al tronco para intentar facilitar la estabilidad. Quizás no digan, soy un terapeuta de bodas, necesariamente, pero usan estas técnicas para tratar a los niños y que aprendan a sentarse cuando sabemos, a partir del metaanálisis, que hay otras formas de ayudar al niño a controlar e impulsar su propio movimiento. Creemos que estas otras formas funcionan mejor, así que creo que es un poco diferente. Puede que algunas personas tengan esa identidad y hay otros tipos de formaciones que usan estos conceptos, esa identidad, pero tal vez sea un poco diferente en Australia, donde creo que muchos terapeutas están usando lo que aprenden de estos conceptos, pero no necesariamente definen su identidad con ello. Muy bien, y otra cosa que te quiero preguntar, Ana, es que no sé si lo sabes, pero aquí en España realmente el término NDT o Neurodevelopmental Therapy o terapias del neurodesarrollo, ¿no? Que sería como la traducción, pues es un término que no se usa mucho. Es decir, tú aquí le dices a cualquiera, oye, tú eres un terapeuta formado en NDT y te puede poner una cara rara como diciendo, mira, no tengo ni idea de lo que me estás hablando. Sin embargo, en el caso de Bobat, pues ocurre todo lo contrario. Es decir, tanto los fisios que se dedican a neuro como los que no se dedican a neuro, tú le hablas de Bobat y te van a decir, ah, sí, mira, eso me lo dieron en la carrera, luego me formé, pues hice mi cursito de movimiento normal cuando se llamaba movimiento normal, o hice mi curso luego el básico, el avanzado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, realmente en España no se utiliza el término NDT, sino que se habla más bien del concepto Bobat. Aquí son términos completamente pues, intercambiables y en tu metaanálisis también, es decir, en el metaanálisis cuando hablas de NDT, pues prácticamente te falta poner una barra y pones después Bobat y muchas veces hablas de NDT or Bobat Concept. Por tanto, te quería preguntar un poco sobre cuál es la diferencia entre estos dos enfoques según tu opinión y si crees que los dos conceptos son tan intercambiables o son tan sinónimos, entre comillas, que, que el metaanálisis puede tratar sobre los dos a la vez y qué opinas un poquito al respecto. Sí, creo que es muy interesante. En Australia conozco las dos sociedades, la de NDT y la de Bobat. Tengo entendido que en todo el mundo hay diferentes variaciones de organización. En Estados Unidos, por ejemplo, NDT es el tipo de terapia más común. En el Reino Unido es Bobat y ahora estoy aprendiendo que en España Bobat es el tipo de terapia más frecuente. Supongo que cuando pensamos en la forma de que tratamos esto en el metaanálisis y la razón por la que pusimos los dos enfoques juntos, NDT y Bobat, puede parecer que estábamos investigando diferentes ideas, pero de nuevo, esencialmente son conceptos
similares cada vez que miramos las definiciones, incluso la australiana, o si usamos la definición en adultos de boba. Creo que todo vuelve a lo que comentábamos antes de estos ingredientes esencialmente similares de la forma en la que se usan en estas terapias. Así que no importa qué definición miremos, la mayoría de estos elementos esenciales serían una interacción entre el terapeuta con facilitación hands-on para el tratamiento, para tratar de normalizar el movimiento. Eso creo que son los elementos similares como nosotros lo entendemos, lo que puede ser tomado como una limitación del metaanálisis, pero lo que estamos tratando de hacer es una revisión de amplio alcance para comprender cómo funcionan estos conceptos. Bueno, Lourdes, Elena, no sé si queréis decir algo porque creo que el tiempo se nos echa un poquito encima y bueno, este bloque un poco hablando de Australia, España, de las generalidades del concepto, de cómo está allí el tema de la NDT o del concepto babas, pues yo creo que más o menos este bloque está finalizado. Pero no sé, Elena, si quieres aportar algo, si en Glasgow es lo mismo, si te suena familiar un poco lo que Ana está comentando, porque bueno, yo creo que es sorprendente lo global que se ha vuelto este enfoque quizá, ¿no? Y lo generalizado que está. Y como comentaba Ana, pues que en Estados Unidos es más frecuente, pues bueno, una variante, que en Australia otra, que en España otra, estábamos viendo, ¿no? Incluso que en Reino Unido otra. Entonces, no sé, Elena, si te apetece comentar un poquito cuál es tu punto de vista y cómo se vive allí en Glasgow, ya que estás trabajando, y si más o menos pues coincide un poco con lo que estamos viendo que ocurre tanto en Australia como en España. No sé si te apetece comentarnos algo. Sí, la cosa es que es lo que se ha dicho, ¿no? Es sorprendente lo global que se volvió el concepto a lo largo de todos los años y como os estaba diciendo, en Reino Unido es muy conocido. De hecho, en Londres está el centro Bobat, que es como el punto central pues de formaciones de Bobat en todo el Reino Unido. Pero aquí en Escocia también hay lo que antes se llamaba Bobat Scotland o Bobat Escocia, que en 2020... De hecho, cambiaron el nombre, pasaron a ser Cerebral Palsy Scotland o Parálisis Cerebral Escocia. Básicamente hicieron como un poco de lavado de cara de la marca para, bueno, pues englobar más cosas, pero digamos que su actividad central y su marca, ellos dejan claro que todos los terapeutas son Bobat y que si pues trabajas con ellos ellos te formarán si no tienes una formación específica en Bobat, y la verdad es que es bastante popular el concepto, y incluso está bastante extendida la idea esta de facilitación, ¿no? Sobre todo yo trabajo con niños bastante afectados y pues el intentar, ¿no? Un poco moverles un poco las extremidades o cosas así para ayudarles o pretender, ¿no? ayudarles a los que no tienen mucho movimiento activo propio. Sobre todo cuando no hay mucha interacción con el medio. Y pues él les ayuda con la postura y con todo este tipo de manipulación, especialmente pues con miembros superiores. Pero sí, de hecho, una cosa que me pareció bastante curiosa es que al hacer el formulario de vigilancia de cadera, del programa de vigilancia de cadera, te preguntan qué tipo de terapias hacen estos niños, entre las cuales se encuentran estiramientos activos, pasivos, entrenamiento de fuerza y terapia del neurodesarrollo. Entonces es como que se ve que que es bastante básico. Y luego, pues aparte, también preguntan qué actividades de ocio hacen los niños. Y, o sea, que sí, que está como en el centro de todos los terapeutas, yo creo. Sí, bueno, ya veo que es un poco el paquete básico con el que todos los fisioterapeutas neurológicos, pues nos guste más o menos, tenemos que lidiar un poco en algunos entornos. Bueno, si queréis vamos a pasar ya a hablar del metaanálisis específicamente y vamos a entrar en faena. Ana, te quería preguntar,
de forma resumida, para que nuestra audiencia lo pueda entender perfectamente, cuáles son las principales conclusiones de tu metaanálisis. Yo sé que tú nos vas a hablar también un poquito de la metodología que seguisteis para poder dar lugar a esas conclusiones. Creo que también tenéis como 2 recomendaciones para la práctica clínica en el propio metaanálisis, así que te agradecería mucho si nos pudieras concretar de forma muy resumida cuáles fueron las conclusiones y las recomendaciones que se desprenden de vuestro metaanálisis. Sí, tuvimos 3 resultados principales para extraer y luego hicimos 2 recomendaciones, así que solo por contextualizar un poco cómo encontramos estos resultados, hicimos las recomendaciones, buscamos estudios, analizamos ensayos controlados aleatorizados, ECAS, que son los que proporcionan el mejor nivel de evidencia y que podemos encontrar al buscar cómo funcionan las intervenciones, y luego buscamos cómo de alta era la calidad de la evidencia y cómo de efectivas eran las distintas intervenciones. Usamos un proceso llamado Curate en el que se comprueba qué tan efectiva es una intervención y la calidad de la evidencia, pero también hice muchas preguntas que son relevantes, como cuánto cuesta la intervención, están los padres de los niños con parálisis cerebral implicados en las distintas intervenciones a través del movimiento, es factible, hay muchas preguntas que hacerse y esa es la forma en la que nos planteamos esta intervención y encontramos 3 grandes conclusiones. La principal fue que no hay diferencia entre hacer NDT o BOBAT y hacer ninguna intervención, por lo que no hubo diferencia entre los 2 enfoques, NDT y BOBAT. En segundo lugar, encontramos que lo que llamamos intervenciones basadas en actividad fueron más efectivas que las NDT y BOBAT para mejorar los resultados motores. En consecuencia, el movimiento de los niños. Y el tercer hallazgo principal fue que no hay diferencia entre una dosis alta de NDT y BOBAT y una dosis más baja de estos tratamientos. Así que, utilizando este proceso del que hablé antes, teníamos un equipo de personas que hicieron 2 recomendaciones. Hay una recomendación fuerte de que deberíamos utilizar intervenciones basadas en la actividad en vez de NDT para mejorar el movimiento o los resultados motores en parálisis cerebral, y la segunda fue una recomendación fuerte en contra del uso de la NDT a cualquier dosis para mejorar la función motora. Madre mía, Ana, yo no sé si eres consciente de lo que estás diciendo y de lo que estas conclusiones suponen, pero yo te estoy escuchando y se me ponen los pelos como escarpias, como dicen aquí, porque es verdad que es que creo que es de las cosas más revolucionarias y más novedosas y también más necesarias que he escuchado yo en fisioterapia neurológica en infantil durante mucho tiempo. Ya he dicho varias veces a lo largo de este programa que el concepto BOBAT o las terapias basadas en neurodesarrollo, las jerarquistas de los años 60, en definitiva, pues son las formas más frecuentes en las que estamos trabajando hoy en día aquí con chavales que tienen o que están afectados por parálisis cerebral infantil. Y yo a lo largo de mi formación pues he estado en contacto varias veces, yo he sido alumno de este tipo de formaciones y no te estoy hablando de hace tanto tiempo. A ver, yo terminé hace 15 años la carrera y en aquella época hablar del concepto BOBAT era prácticamente hablar de la fisioterapia neurológica, es que era prácticamente sinónimo. De hecho, si no tenías la formación en BOBAT, había muchos centros en los que se trabajaba con neuro que directamente no te contrataban. Es decir, entonces, yo en el contacto que he tenido con el concepto BOBAT, que ha sido con movimiento normal y en otras formaciones y congresos y tal, pues bueno, yo te estoy hablando de que quizá la última vez fuera hace 6 o 7 años y no era este tipo de enfoque contemporáneo que se está intentando vender ahora o de revolución nueva, sino que
A ver, a mí lo que me explicaron pues fueron conceptos de facilitación, inhibición, de aprendizaje sin error, de ten cuidado con el aprendizaje maladaptativo, que eso te va a generar neuroplasticidad negativa, y que si el paciente pues comete errores en una fase muy temprana y no se corrigen las compensaciones, pues las va a automatizar y ya eso va a ser imposible, y los temas de control proximal para la movilidad distal y de empezar siempre desde el eje, y en fin, pues todo este tipo de cosas, ¿no? De que con tus manos tú podías modular la forma en la que los reflejos se expresaban, que una vez que se disminuyeran los trastornos del tono, pues entonces como que por arte de magia iba a aparecer ya una movilidad o un reclutamiento mucho más eficaz. Entonces, claro, te oigo a ti decir estas tres cosas, estas tres conclusiones y las recomendaciones de una forma tan clara que para mí es toda una revolución, y en realidad encuentro como cierto consuelo, porque al final yo me pasó un poco como a ti, que empecé a trabajar antes de formarme porque no tenía yo mucho dinero como para hacer este tipo de formaciones, y cuando ya me enfrenté a ellas después de haber visto a los pacientes en clínica, me daba cuenta de que este no era el mejor enfoque para muchos de ellos, ¿no? Y que no estaba todo tan claro como me querían vender en las técnicas de turno. Entonces, ver que alguien como tú se lo ha currado, que con su equipo ha conseguido publicar un metaanálisis en la revista en la que habéis publicado, y que alguien por ahí afuera, tan lejos, pues bueno, expresa y escribe cosas que todos hemos pensado y por las que nos hemos sentido un poco raros en su momento, pues la verdad que es casi reconfortante, te lo tengo que decir, así que solo te puedo dar las gracias y espero que todo el mundo encuentre este enfoque tan interesante y deje ya de trabajar mediante estos enfoques antiguos y con estos conceptos que están tan desfasados y que ya estamos demostrando con unos niveles de evidencia bastante altos que no funcionan y que hay que evolucionar. Bueno, Lourdes, veo que has levantado la mano, no sé si quieres decir algo o si estás tan emocionada como yo, porque yo es verdad que aquí es que, vamos, me ha encantado. Muchísimas gracias, Ana, de verdad. Sí, yo quería decir que con respecto al BOBAT, hay terapeutas que están diciendo, terapeutas BOBAT, que se han actualizado, que es un concepto que han incluido ahora pues estrategias terapéuticas pues renovadas y que, bueno, yo pienso que esto no forma parte de las bases teóricas de BOBAT. ¿Qué es lo que piensas tú, Ana, de utilizar diferentes estrategias que han avanzado los últimos años y les han puesto el mismo nombre, el nombre de que siguen siendo BOBA, ¿no? O de utilizar pues la clasificación internacional de la función y hablando de participación como que, bueno, como si siempre hubieran utilizado estos términos. Y sabemos que esto no es BOBA, ¿no? No es un principio básico de la teoría o de los principios básicos de BOBAT. ¿Qué es lo que piensas sobre incluir pues, todas estas estrategias nuevas de diferentes investigadores y ponerlos dentro del mismo nombre, de la misma terapia? Sí, pienso que en primer lugar, bueno, quiero decir que probablemente no entiendo la amplitud total de esto, pero entiendo que es un concepto muy grande y que para algunas personas es una idea muy nueva como para simplemente dejar lo que están haciendo, lo que han sido entrenados, lo que controlan, lo que han hecho toda su vida clínica. Pero también es verdad que en el día a día puede estar haciendo una terapia que parece que funciona y puede ser muy difícil decirle a la gente simplemente no, tienes que parar lo que estás haciendo, y así que somos conscientes de que es todo un reto. Lo que te puedo decir es que esperamos que en este proceso hayamos adoptado una visión muy imparcial. Siempre hay prejuicios y sesgos en todo, pero hemos tratado de ser lo más imparciales posible con toda la metodología del proceso para obtener el nivel más alto de evidencia y reunirlo todo en estas recomendaciones, por lo que fue muy intenso.
Requirió mucho trabajo, implicará mucho de nuestro pensamiento clínico, pero esperamos haber dado una opinión imparcial, hacer estas recomendaciones con la evidencia más alta, pero Lourdes, con una visión amplia de lo que ocurría en cada trabajo en este metaanálisis. Hay una tabla muy alta en el medio y sacamos todos los elementos de cada una de las intervenciones que vimos. Algunas fueron pasivas, de estiramiento pasivo. También es cierto que en algunas intervenciones de DT Boba efectivamente se incluían distintos elementos y muchos componentes activos, por ejemplo, pasar a bipedestación, entrenar la marcha, extensiones, y algunos incluían implicación de los padres en la tarea, pero todos ellos eran elementos que entendíamos que desde un punto de vista neuroplástico ayudan a la función motora. Así que sí, creo que todos los terapeutas estamos tratando de avanzar y de obtener los mejores elementos que podemos y hacerlo mejor para nuestros pacientes. Creo que lo que todos estamos tratando de conseguir aquí, y eso es lo importante, y creo que es un tema recurrente del que hablamos todo el tiempo en nuestro equipo terapéutico con el que estamos trabajando, y es cuáles son los elementos más eficaces que realmente son diferentes. En este metaanálisis se mostró que cuando analizamos todos los elementos en esos documentos, los artículos, los elementos esenciales que eran característicos de la NDT eran la facilitación práctica, hands-on, que todos conocemos que es una idea de entrada sensorial, normalmente aplicada con las manos del terapeuta, que pretende cambiar el funcionamiento del movimiento y intentando normalizar el movimiento, por lo que si el movimiento no se ve como algo típico, se intenta que se vuelva más típico. Ese sería el objetivo. Esas son las diferencias entre NDT y Bobat y las intervenciones basadas en la actividad con las que las comparamos. Y la diferencia entre todas las intervenciones basadas en la actividad con las que las comparamos, en estos enfoques basados en la actividad entendemos que se trata más de un enfoque centrado en la neuroplasticidad del sistema nervioso, por lo que es el niño el que está impulsando el movimiento. No es un terapeuta en plan hands-on, tratando de hacer que el movimiento sea controlado y normal, sino que se hacen repeticiones promoviendo la variabilidad sin importar la calidad del movimiento. Así que pienso en un ejemplo en el que el objetivo del niño sea intentar caminar más rápido o más lejos, y en un enfoque basado en la actividad existe evidencia de entrenamiento en tapiz rodante. Luego se puede pasar a marcha en exteriores, hay que repetir en entornos variados. También podríamos usar la estimulación eléctrica. Si el niño tiene un problema con la dorsiflexión, esta estimulación tiene alguna evidencia, pero lo que nunca tendríamos a un terapeuta con las manos puestas intentando guiar el movimiento y facilitar que sea lo más normal posible, ayudando, imagina, colocando la dorsiflexión del pie correctamente en superficie o colocando el pie donde debe aterrizar. En realidad no importa dónde aterriza el pie, es mucho más importante la repetición y la variabilidad. Otro ejemplo sería un bebé que intenta aprender a sentarse. Es bastante frecuente. Lo mejor sería pues practicar esta sedestación y hacer repeticiones en distintos lugares en la casa para introducir variabilidad. Puede haber un terapeuta o uno de los padres con las manos puestas en el niño para evitar que se caiga, para dar seguridad, pero lo vital es practicar mucho, repetir muchas veces. Además, en cuanto el niño mejore un poco, las manos tienen que irse fuera, y aunque la postura del niño no sea la mejor, la prioridad no será poner las manos encima del niño y que se ponga recto, sino que será practicar una y otra vez para fortalecer el tronco y que el niño genere su propio movimiento. Así no importa para nada si el tronco no parece normal o típico, lo más importante es que mantengan la práctica masiva. No importa que parezca normal o no, hay que enfatizar la práctica repetida para que mejore el rendimiento. Sé que es una respuesta muy larga, pero creo que volvemos, Lourdes, al punto de que existen diferentes sociedades bobas, diferentes definiciones, han evolucionado mucho, seguro, hacia enfoques más activos, basados en metas, en entrenamiento. Me parece excelente, eso
son exactamente los conceptos que queremos que la gente use, porque hay una evidencia muy fuerte de que funcionan. Resumiendo, los elementos que pensamos que dieron lugar a los resultados en este metaanálisis fueron las intervenciones basadas en actividades que son más efectivas que la NDT. Los elementos básicos de la NDT son la facilitación hands-on y la normalización del movimiento. Eso creo que son los elementos que son característicos de NDT o BOBAT, sin importar quién haga la definición. Perdona, Ana, yo quería decir que, por ejemplo, algunos terapeutas BOBAT y algunos centros dicen que están utilizando el treadmill, por ejemplo, y como, bueno, formando parte también de la terapia BOBAT y, bueno, y sabemos que no es BOBAT. Sí, sí. Es verdad que es algo complicado y es una discusión que los conceptos y sus definiciones llevan muchísimos años. Resumiendo, creo que esencialmente cualquier elemento que mejore la neuroplasticidad y los resultados de los niños es maravilloso. Algunos sí que sí, estoy de acuerdo contigo en que quizás se estén integrando otros elementos en lo que la gente llama BOBAT. Pero es por eso por lo que volvemos a intentar comprender cuáles son los elementos esenciales que diferencian lo que es efectivo de lo que no es, sin importar cómo se llame. Sí, te lo he preguntado porque realmente esto confunde a las nuevas generaciones de fisioterapeutas. Y claro, al final ellos no saben bien qué es lo que es BOBAT, lo que no es BOBAT, y no se entiende la razón o el concepto en sí, y es un malentendido para ellos. Sí, te entiendo y creo que tienes razón, pero si podemos entender cuáles son los elementos de las distintas intervenciones que son efectivos y por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, eso espero que nos lleve a conseguir mejores resultados con los niños con parálisis cerebral, que al final es lo que todos queremos, sí. Bueno, Ana, si te parece, podemos pasar a las limitaciones del metaanálisis o a las críticas que ha recibido principalmente por algunos autores en el foro de la revista Pediatrics, porque no sé si le había echado un vistazo al reloj, pero el tiempo vuela y no queremos tenerte aquí como secuestrada, aunque es verdad que estamos encantados contigo y nos encanta pues todo lo que nos estás contando. Pero bueno, al final nosotros estamos bastante de acuerdo con tus conclusiones y con las recomendaciones que haces en el metaanálisis, pero es cierto que, pues ya te digo, muchas personas han criticado que existen limitaciones importantes en el trabajo. Y como tú estás aquí y eres la autora principal, pues me encantaría preguntarte a ti directamente por este tipo de problemática, ¿no? Si te parece, para empezar, pues podemos hablar sobre la crítica que se ha hecho a el periodo tan largo de tiempo en el que están publicados los ECAs que tú tratas en el metaanálisis. Corrígeme si me equivoco, pero creo que van desde 1973 hasta 2020, ¿no? Que eso pues, son un montón de años. Entonces, cuéntame un poco por qué tuvisteis que elegir trabajos que estaban publicados en tantas décadas y si crees que eso puede ser una limitación y, bueno, ¿qué intentabais demostrar o cuál era vuestro punto de vista a la hora de coger artículos que ya te digo, que están publicados prácticamente durante 50 años, que es un montón si estamos hablando de un metaanálisis? Sí, gracias. Sí, efectivamente. Los artículos cubren muchas décadas, pero hay algunas razones que lo explican. Parte de este metaanálisis era para responder una crítica frecuente en la literatura, era que la gente podría decir que no existe suficiente evidencia para comprender si la NDT o BOBAT es efectiva, que no existe suficiente investigación para responder a esta pregunta. Así que decidimos comprobar toda la evidencia a lo largo del tiempo sobre BOBAT y NDT. Sabemos que algunas partes de estos conceptos han evolucionado y que los métodos de investigación se han transformado con el tiempo. Es una crítica muy aceptable, pero decidimos coger la evidencia de más alta calidad en la que aparezca la comparación entre cualquier otra intervención y la NDT
o entre la NDT y una intervención. Así que no pusimos ningún límite en referencia a los años de publicación y por eso hay un rango tan amplio temporal, pero si hacemos una revisión rápida, 15 de los artículos se publicaron antes del año 2000 y 20 después de este año. Por lo que creo que es más importante es que hicimos un análisis de calidad, cómo se hacen las revisiones sistemáticas, revisamos la calidad de todas las publicaciones de forma igualitaria. Así que conseguimos hacer estas recomendaciones. Entiendo que la calidad de la evidencia, a ver, no hay duda de que algunos de los artículos más antiguos tenían peor calidad, pero siempre no era así, por lo que no queríamos perdernos ningún buen artículo publicado por el año en el que se hizo. Por eso creímos que era importante incluir todos estos trabajos y cuando mirábamos su calidad utilizábamos un proceso llamado GRADE y un cribado de calidad que nos permite hacer recomendaciones clínicas con más seguridad. Así que pienso que lo que menos importa es la fecha de publicación de los artículos y es más importante que midiéramos la calidad porque al final es lo que interesa para hacer recomendaciones útiles. Ana, y una cosa que me parece también muy sorprendente, pero que te la tengo que preguntar porque al final es la crítica más frecuente a tu trabajo, además con mucha diferencia y aparece prácticamente en todos los textos que los distintos autores que están en contra del metaanálisis pues han escrito. Así que yo te lo tengo que preguntar y es que todos ellos coinciden en que parece que la NDT o que el concepto BABA es una especie como de escuela de pensamiento, de filosofía, como una guía casi ahí, no sé, filosófica, y que por tanto no se trata ni de un método, ni se trata de un tratamiento específico, por lo cual no sería susceptible de ser estudiado mediante un metaanálisis. A mí esto me parece muy extraño pues porque luego, en fin, existen cursos de formación en el que se explican técnicas específicas muy concretas sobre dónde tienes que poner las manos y cómo se tiene que mover la persona, etcétera, etcétera, que a mí eso me parece muy poco filosófico y bastante práctico, ¿no? Pero te quería preguntar a ti, ¿tú crees que esto es verdad? ¿Crees que realmente tanto la NDT como el concepto BABA son como filosofías o como escuelas de pensamiento y que por tanto están ajenas al método científico y no pueden ser estudiadas de esta forma? ¿Crees verdaderamente que eso es así? De hecho, yo he sido formada como científica y priorizo la práctica basada en la evidencia, en la forma en la que entiendo el mundo, en lo que hago como científica aplicada, pero creo que podemos estar de acuerdo en que podemos y debemos testar objetivamente cualquier práctica de cuidado sanitario. Tenemos que entender cuáles van a ser los resultados para la gente. Así que creo que ya sabes que es necesario hacerlo, no solo que podemos y que deberíamos. Aquí hay algo que me llama a mí también mucho la atención porque, bueno, evidentemente que yo no estoy de acuerdo con lo de que sea una escuela filosófica, un concepto y que por tanto sea ajeno al método científico. Eso, para empezar, en eso estamos completamente de acuerdo. Pero además es que luego cuando toca demostrar que la NDT es eficaz, pues te encuentras con un montón de tutores, con un montón de gente que puede tener bastante conflicto de interés, diciendo que existe una producción bastante buena, ¿no? Y que los datos están a disposición de todo el mundo y que hay un montón de artículos que demuestran la eficacia tanto de la NDT como del concepto BABA en parálisis cerebral y prácticamente en cualquier tipo de patología neurológica, ¿no? Entonces, a mí me llama la atención como esta especie de doble rasero, ¿no? Cuando hay que criticar el concepto como que no somos un método, somos una escuela filosófica y por tanto somos como intocables en este sentido al método científico, y sin embargo luego cuando tenemos que demostrar que funciona y publicitamos que funciona, uno va a un congreso o va a la universidad a dar clase y los alumnos te dicen, mira, es que yo estuve en una formación el fin de semana pasado y el tutor de turno me dio una bibliografía en la que ponía que pues bueno, que la NDT o que el concepto BABA eran muy eficaces en este tipo de patologías. Yo te quería preguntar, ¿te parece que estas publicaciones que muchas veces aparecen en las propias revistas que están relacionadas con los métodos o que están publicadas incluso por los propios tutores del método,
¿tienen la calidad metodológica suficiente como para poder soportar un metaanálisis que demostrara la eficacia de la NDT o de Bobat? Es decir, un metaanálisis que tuviera una orientación distinta al que tú has realizado. Porque no sé si os ha costado trabajo encontrar trabajos de calidad, nunca mejor dicho, y si a lo mejor tenéis que haber rebuscado mucho, porque lo que hay publicado a favor de este concepto o de este método, pues no tiene la calidad que vosotros consideráis suficiente como para incluirla en el trabajo, ¿no? Porque una de las críticas que se hace también al metaanálisis es, no, se han elegido, se ha hecho como una especie de cherry picking, ¿no? Que se dice, se han elegido los trabajos que son más negativos o que no están alineados con la NDT o con Bobat y se han obviado el resto de los trabajos. ¿De verdad existen esos trabajos de calidad a favor del concepto? ¿Por qué no los habéis tenido en cuenta? Y en el caso de que no sea así, pues cuéntame un poquito por qué no los tuvisteis en cuenta a la hora de realizar el trabajo. Sí, creo que no solamente es un problema para nuestra identidad como fisioterapeuta o para los clínicos que están muy ocupados y que no paran de ver clientes todos los días. Es complicado trabajar y estar al día de las investigaciones más recientes. La cantidad de literatura que se publica en parálisis cerebral se ha incrementado exponencialmente desde hace poco. Así que poder leerlo todo, analizarlo y que tenga sentido es complicado. Es difícil y yo acabo de pasar por el doctorado y aprendiendo cómo hacerlo, pero tenemos que estar seguros de que ayudamos a los clínicos a estar al día. Por ejemplo, este podcast es una excelente forma de contribuir, pero creo que una parte importante de este proceso es intentar eliminar todos los sesgos que podamos al hacer estos juicios. Por eso fue por lo que decidimos seguir adelante eligiendo solo estudios controlados aleatorizados, que son bastante complicados de llevar a cabo. Lo sé de primera mano, soy parte de ellos, son también caros, pero lo bueno es que eliminan gran parte de los sesgos cuando estás investigando. Por eso decidimos elegir solo ECA. A veces no hay ECA y tienes que conformarte con otro tipo de evidencia, pero encontramos profundizando en esta cuestión 35 ECA, que es un montón si tenemos en cuenta que en PCI. La razón por la que elegimos este diseño, el del metaanálisis, es porque es la forma en la que puede organizar los resultados de muchos ECA, aplicar un método matemático para ponerlos juntos y plantear si todas las respuestas que están dando estos estudios van en la misma dirección o no. Y si no es así y las tendencias son diferentes, en caso de que sean distintas, no podemos decir que algo no funciona, pero si todas las tendencias empiezan a dar señales hacia la misma dirección, puede estar más seguro a la hora de las recomendaciones. En parálisis cerebral es verdad que es muy difícil realizar estudios de investigación, a menudo tienen muestras muy pequeñas, pero por eso un metaanálisis puede obtener números más grandes y de nuevo estar un poco más seguro de que la respuesta que nos da el modelo matemático es correcta. Por eso solo elegimos ECA e hicimos un metaanálisis para obtener todas estas respuestas. Así que estoy muy segura de que hay un montón de publicaciones por ahí que complementarían este trabajo. Pero no han pasado nuestro filtro de calidad, son difíciles de interpretar y por eso es por lo que de nuevo solo elegimos ECA en nuestra publicación. He pasado mucho tiempo leyendo muchos artículos para ver si incumplían estos criterios de calidad que nos habíamos impuesto. Y sí, la verdad es que hemos intentado ser lo más honestos que hemos podido y que los clínicos pueden estar lo más seguros posible sobre los resultados que hemos encontrado. Por eso creo que debo decir lo que he hecho y también porque no incluimos estos otros estudios, porque no alcanzan el nivel que queríamos en nuestro artículo. Ana, también te quería preguntar por otra cuestión porque he visto en la página web de Pediatrics que la asociación de NDT, que creo, no sé si sabrás que está un poquito molesta
con tu metaanálisis, pues bueno, ha hecho una crítica también que dice que en el estudio utilizas un rango de edades muy, muy, muy amplio y que incluyes desde niños con parálisis cerebral infantil hasta adultos que han tenido un ictus. En fin, yo me he leído el metaanálisis de pe a pa y no tengo esa sensación ni mucho menos, no lo he visto por ningún lado, pero te quería preguntar directamente a ti, ¿verdaderamente habéis incluido a estas poblaciones tan distintas, a estos rangos de edad? Es decir, ¿habéis incluido adultos en el estudio o no? Es decir, ¿es esta crítica cierta? I think that we've got to answer this. So I guess for starters, there was only children with cerebral palsy. Creo que tengo la respuesta para esto. Para empezar, solamente había niños con parálisis cerebral en el metaanálisis. Solamente incluimos niños que tenían parálisis cerebral. Incluimos niños mayores de 18 años, por lo que sí hay un amplio rango, e incluimos niños con todos los tipos de parálisis cerebral, eso lo sabemos. Y Elena estaba hablando sobre ello, desde niños con una gross motor de 4 o 5 que usan, ya sabes, sillas totales propulsadas por otros para moverse, hasta niños que pueden correr o andar en la escuela, por lo que la población es muy diversa, unificada en el metaanálisis. Pero no incluimos adultos con ictus. Lo que creo que puede haber confundido es que en la discusión se comparan los resultados de nuestro metaanálisis y vemos que reflejan resultados que se han encontrado en adultos con ictus y daño cerebral sobrevenido, y eso es lo que nos da mayor seguridad en que en niños y en adultos con otros trastornos neurológicos estamos empezando a ver los mismos efectos en estas poblaciones como las que hemos encontrado en parálisis cerebral. Pero estas personas no están incluidas en nuestro metaanálisis, aunque nos refiramos a ellas en la discusión, eso que quede claro. Así que sí, hay relativamente, pero me reitero, en un metaanálisis intentamos entender tendencias, por lo que cuando unificamos toda la evidencia vemos que todo indica que NDT y BOVA no es tan efectivo como otros tratamientos alternativos disponibles que se pueden usar, y así que sí, es por lo que generamos estas conclusiones. Una de las últimas críticas que quiero sacar un poco a la palestra es que algunos autores, también en la web de Pediatrics, han dicho, y casi que lo tengo que leer literalmente, porque es que me parece, a mí personalmente me parece una locura, a ver lo que me dices tú, que esta de implementation de la NDT y del Bobath Concept conllevaría un riesgo brutal de perder como capacidades de razonamiento clínico que son básicas y que dificultaría mucho la comunicación entre terapeutas, de forma que, parecería como que los terapeutas neurológicos perderíamos mucho de nuestro razonamiento clínico o de nuestra capacidad de razonar, y además, pues, como que tendríamos mucho más difícil comunicarnos entre nosotros, porque como que la NDT o Bobath es una especie como de lenguaje común que, si se eliminara, pues repercutiría negativamente, ya te digo, tanto en el razonamiento clínico como en la comunicación entre terapeutas. ¿Tú crees que esto es real? Es decir, ¿qué te parece esta crítica? Sí, creo que los fisioterapeutas estamos continuamente usando nuestras habilidades de razonamiento clínico. Es lo que nos enseñaron, es lo que estamos formados y lo que aplicamos cada día. Al final, el razonamiento clínico es el proceso en el que asesoramos a la gente, hacemos juicios sobre qué intervenciones queremos ofrecer y usar con la gente, y así que creo que todos los clínicos estamos haciendo razonamiento clínico todo el tiempo. Las habilidades de razonamiento clínico no son exclusivas de Bobath y no son específicas de la NDT, pero quizá a lo que se refieren es que podríamos perder las habilidades de razonamiento clínico que se enseñan y aplican en los cursos de NDT y Bobath. Así que creo que lo que puedo decir es que, ya saben, lo que espero de verdad es que este artículo que hemos publicado contribuya a mejorar las habilidades de razonamiento clínico para tomar decisiones. Lo que está claro es que todos podemos ir usando nuestras habilidades de razonamiento clínico en este sentido. A mí es que esta crítica me da un poco de miedo, porque es como una especie ahí de cosa de Juego de Tronos, ¿no? De si yo muero, moriréis todos conmigo, ¿no? Así que la verdad que es un poco, en fin, descabellado.
Ana, lo último que te quiero preguntar es si crees que las conclusiones y las recomendaciones que haces en el metaanálisis se pueden extrapolar a otros tipos de tratamiento o a otros conceptos o métodos, es decir, pues todos estos conceptos que se basan en el modelo hands-on, es decir, en el modelo de tener las manos encima del paciente para facilitar o inhibir ciertas cosas, que están basadas, pues bueno, en la corrección de errores, en la falta de, bueno, en la guía concreta del movimiento del paciente para hacerlo más normal. Porque al final, no sé si tenemos que hacer algo así como 100 metaanálisis para 100 conceptos distintos o métodos distintos para cada uno de ellos para poder sacar conclusiones. Entonces, no sé si pues por generalizar un poquito o por ahorrar tiempo, tú piensas que hay capacidad o que podemos extrapolar las conclusiones del metaanálisis a algunos conceptos o métodos de tratamiento que compartan ciertas características. No sé si me entiendes. Es lo mismo que de lo que estábamos hablando, que tenemos que usar nuestro razonamiento clínico, porque, bueno, lo primero que quiero dejar claro es que si alguien quiere probar que cierta intervención funciona, entonces sí, efectivamente hay que estudiarla. Pero en verdad es complicado comprobar cada concepto de tratamiento de forma individual, que es a lo que nos referimos. Como ya he dicho varias veces en este programa, hay ciertos puntos que son comunes a estos enfoques tradicionales y que pueden ser testados, que son más o menos constantes, diferentes definiciones de BOBA y NDT. Al final volvemos a esos elementos que son la facilitación hands-on, intentar normalizar el movimiento, pero si por contra usamos el enfoque neuroplástico, es decir, si usamos la práctica repetida, si el niño controla y genera el movimiento, hay variabilidad en el medio ambiente, motivante para el niño. Esos son los elementos que hemos encontrado que ayudan a mejorar los resultados motores. Que mi razonamiento clínico me diría que cualquier intervención que tenga estos matices similares de hands-on y de normalización del movimiento no sería tan efectiva como aquellas que usen principios de aprendizaje motor aprovechando la neuroplasticidad. Eso es lo que diría mi razonamiento. Sí. Al final, la repetición no genera aprendizaje si el niño está siendo controlado por otra persona y no está explorando el entorno y vivenciando un poco y detectando cuáles son las características de ese entorno que son importantes, ¿no? Sí, no que haya otra persona controlándolo, sí. Y como se dice, al final, si quieres que el niño camine, pues practica la marcha. Ya está. If you won't walk, do walk, ¿no? Exactamente, es exactamente eso. Muy bien. Lourdes, creo que has levantado la mano. No sé si habéis mirado el reloj otra vez, pero el tiempo va corriendo. La verdad que todo lo que estamos tratando a mí me está resultando muy interesante. Pero si os parece, vamos a abrir una última ronda de intervenciones en las que, bueno, pues podáis entrar libremente y plantear cualquier tema que creáis que se ha quedado un poco en el tintero o que no hayamos comentado, hacer alguna pregunta final, pues porque creo que tenemos en torno a 5 minutillos y bueno, y podemos ir cerrando. Así que, bueno, si creéis que algo interesante se ha quedado por ahí pendiente, pues no tenéis nada más que preguntarlo. Pues te quería hacer una pregunta, bueno, dos. Una sería si en tu país, en Australia, tenéis alguna política de caras a desimplementar pues la terapia NDT, porque sabemos que hay algún país, como en Suecia, que pues ya no se paga de alguna manera pues este tipo de terapia, concretamente la BOBAT, y lo han conseguido. Y otra cuestión es que si, bueno, has conocido fisioterapeutas BOBAT que, bueno, se han enfadado contigo a raíz del metaanálisis. Bueno, empezaré por tu primera pregunta. Ahora mismo no existen políticas específicas de financiación pública que se llama específicamente para BOBAT. Esa es una de las cuestiones que tratamos en este artículo.
Una parte importante de nuestra organización es llegar a nivel gubernamental y político para este tipo de cuestiones, y en Australia hay gente que paga por sus propias terapias, pero la mayoría dependen de la financiación del gobierno y sus aseguradoras, por lo que no podemos olvidar que parte de nuestro trabajo pedimos esa desimplementación, pero no consiste simplemente en decirle a los clínicos que tienen que cambiar. Otra parte es asegurarnos de que este tipo de terapias que no son efectivas no sean financiadas más. Y también creo que es muy importante tener en cuenta que la NDT y BOBA han hecho formaciones y tienen formaciones maravillosas y muy extensas. Por lo menos la gente tenía también donde ir a formarse, por lo que es realmente importante asegurarnos de que tenemos disponible buena formación financiada, factible en todos estos métodos alternativos, porque no podemos pedirle a la gente que simplemente deje de hacer aquello en los que han sido formados, sino que hay que darle mejores alternativas. Así que creo que es una gran necesidad política y hay que financiar formación en alternativas más eficaces. Respuesta a tu segunda pregunta, creo que es un debate que ha estado presente mucho tiempo. La gente que ha estado trabajando en este tema durante la última década, creo que sobre el tema de la gente se ha podido molestar el proceso de elaborar el metaanálisis. Creo que la gente ha sido muy receptiva y creo que puede ver que todavía hay debate en la literatura sobre estar seguro sobre lo que estamos haciendo y que eso es lo mejor. Y sí, creo que la gente ha sido muy receptiva. En fin, creo que tenemos bastante buena evidencia sobre lo que hemos publicado. Así que la gente puede empezar a entender verdaderamente cuáles son nuestros pensamientos sobre la neuroplasticidad y cómo funciona el cerebro. Si lo piensas, sí, tiene sentido. La gente está abierta y bastante receptiva, como mostráis vosotras hoy. Mucha gente quiere leer nuestro trabajo, entenderlo y ver lo que aporta la evidencia, pero no podemos olvidar que nuestro trabajo es seguir aportando para que los clínicos más jóvenes tengan alternativas útiles y factibles. Tenemos que llevar la investigación a la práctica. Eso es lo que verdaderamente marcará la diferencia, porque al final estamos todos aquí para lo mismo, para mejorar la vida de los niños con parálisis cerebral, y eso es lo que creo que estamos todos de acuerdo y es lo más importante. Bueno, no sé si alguien quiere decir algo más porque nos quedan 2 minutillos. En fin, cuando Ana dijo que una entrevista de 40-45 minutos nos pareció muchísimo porque, bueno, era la primera vez que hacíamos algo en inglés y sin embargo ahora fijaros cómo corre el tiempo, ¿no? Entonces, en primer lugar, quiero ya para finalizar, pues, bueno, agradecer a Lourdes, a Ana y a Elena que hayan estado aquí, que hayan compartido este ratillo conmigo. Realmente tenemos que quedar otra vez porque me ha encantado, como decimos aquí en España, esta es vuestra casa y podéis volver cuando queráis. Y bueno, aunque el tiempo ha corrido, yo la verdad que he estado muy a gusto y la verdad que tengo que darte las gracias, Ana, porque me han encantado tus conclusiones, me ha encantado tu disposición y que estés hoy aquí con nosotros, pues para mí es un honor de verdad. Muchas gracias a todos. Me encantaría decir que los podcasts como este son una parte muy esencial del proceso de intercambio de opiniones y de ayudar a los clínicos a marcar la diferencia. Es una parte fundamental porque lo que he escrito en el metaanálisis es muy detallado y a veces es duro de entender, así que este podcast es una forma excelente para que la gente entienda qué estamos intentando hacer y lo que la evidencia nos dice, así que muchas gracias por vuestro trabajo. Bueno, Ana, pues solo te puedo repetir que para mí ha sido un gran honor, de verdad, y un placer tenerte aquí. No quiero ser pelota, no quiero ser pesado, pero es cierto que, bueno, que cuando nos embarcamos en esta aventura de hacer nuestra primera entrevista en inglés, bueno, en el capítulo en el que está la versión original pues se puede ver la toma completa, no hemos hecho ninguna edición porque queríamos que se respetara esa frescura un poco, ¿no?, de la conversación y de ese connection, not perfection, ¿no?, que nosotros somos tan defensores, ¿no?, de que lo importante es conectar y no tanto hablar perfectamente, y quiero agradecerte de verdad que hayas tenido esta disposición, que hayas tenido este buen talante, y de verdad que soy del todo sincero si te digo que creo que no podría haberme estrenado con nadie mejor que tú en mi primera entrevista en inglés. Así que estás más que invitada. Si vienes por España nos podemos tomar algo, como te dije antes, y de verdad que espero que no sea la última vez que coincidimos.
Y bueno, si os parece, pues podemos dar por finalizado el programa, queridos oyentes. Espero que esta experiencia de estos 2 capítulos en el que hemos hecho la entrevista a la doctora Ana Tevelde os haya gustado. Como sabéis, siempre nos gusta profundizar cuando nos interesa un tema. La revisión que hicimos con Lourdes y con Teresa en el capítulo 41 pues nos dejó muy buen sabor de boca y bueno, nos lanzamos a la piscina y nos pusimos en contacto con la autora para poder conocer su punto de vista y que fuera ella misma la que hablara de estas conclusiones que para mí son tan revolucionarias. Nos veremos ya en el año 2023, más bien nos escucharemos. Espero que paséis muy buenas vacaciones, espero que nos acompañéis durante todo el año 2023 con nuevos capítulos. Si os gusta este formato, que nos dejéis comentarios